Muy buenos días, queridos congresistas, buenos días. Bienvenidos a nuestro quinto día de nuestro Magno Congreso Internacional de Medicina Alternativa y Desarrollo Transpersonal. Yo soy Angélica Reyes Navarrete y les doy la más cordial bienvenida en este día viernes 6 de noviembre, en donde vamos a tener el día de hoy un programa académico magistral y el día de hoy vamos a empezar. Quiero invitarles a un invitado muy especial. Quiero presentarles al maestro Israel Rosales. Quiero platicarles un poquito de él, ya después él nos platicará un poquito de todo lo que hace, de todo lo que él ha desarrollado en cuanto a estos temas de medicina alternativa, desarrollo transpersonal. Él es licenciado en Medicina Alternativa y Complementaria, licenciado en Psicología, cuenta con una maestría en Psicología Organizacional, es instructor de yoga certificado, tanatólogo certificado, conferencista con diversos reconocimientos y participaciones a nivel nacional, como en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, hospitales integrales, universidades, congresos nacionales e internacionales y grupos rotarios. Y es para mí un verdadero honor tenerlo el día de hoy abriendo nuestro magno congreso. Querido Isra, bienvenido a tu casa. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad estoy muy feliz de estar en un congreso tan importante y que pues tiene una nueva plataforma de difusión, ¿verdad? Yo estoy pues desde hace mucho tiempo nos conocemos y veo tu entrega, tu esfuerzo a la medicina alternativa y es padrísimo porque pues para mi punto de vista es curar sin dañar, ¿no? Así es, mi querido Isra. Y bueno, queridos congresistas, sin más por el momento, vamos a dejar que el maestro Israel nos dé su maravillosa participación el día de hoy con el tema técnicas de intervención psicoterapéuticas en medicinas alternativas y complementarias. Querido Isra, te dejo a los congresistas. Gracias. Muchas gracias. Y pues efectivamente, esa es la temática que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Cuando Angie me dijo, participa. Y yo dije, sí, a mí me encanta participar en todos estos congresos, sobre todo cuando tienen esta profesionalización y este renombre académico. Dije, ¿qué voy a compartir? Mi pasión. Y mi pasión es el ser humano y la visión del ser humano de una forma holística. Porque sabemos que el ser humano en su estudio, en la aplicación de la medicina, debe ser holístico, pero no sabemos cómo integrarlo a veces. En lo personal, a mí me costó muchísimo integrarlo y yo recuerdo mucho los momentos en los que estaba yo en la licenciatura en medicina y ahí estaba estudiando y hubo una clase donde un profesor nos dijo algo que a mí me marcó la vida. Eso que dijo fue, no solo se queden en la parte física, no solo se queden en la anatomía, en la bioquímica, en la biología celular. Todo eso es importante. Es el fundamento del cuerpo físico, pero hay más allá del cuerpo físico. También hay emociones. Y nos empezó a hablar de cómo las emociones tenían un impacto en el cuerpo físico. Y nos habló de la psiconeuroinmunología. Y nos habló de la teoría que hoy llamamos nueva medicina germánica del doctor Hammer. Empezamos a ver muchísimas cosas, muchísima información de cómo se ligaba lo que tenemos aquí con todo nuestro cuerpo físico. Fue tanto mi interés que decidí meterme a estudiar la licenciatura en psicología para comprender qué es lo que estaba sucediendo en nuestra cabeza y en nuestra mente y cómo eso se podía materializar en nuestro cuerpo. Ha sido mi estudio tanto a lo largo de tantos años que hoy puedo decir que la mayoría, no todas, porque hay enfermedades congénitas y demás, pero la mayoría de las enfermedades podemos rastrearlas a los niveles emocionales. Está conectado todo nuestro cuerpo, aunque claro, para poderlo entender, porque es tantísima información que necesitamos dividirla para poderlo entender. Y entonces tenemos al especialista de la medicina que estudia el pulmón, al especialista de la medicina que estudia el riñón, al especialista de la medicina que estudia las glándulas o las alergias,
etc., etc., etc. Y cada uno de ellos te va a hablar desde su campo, desde su visión. Pero en la realidad todo forma como un sistema, todo funciona como un sistema en conjunto. Algo que aprendí de forma maravillosa en la licenciatura en psicología fue la teoría general de los sistemas, que Bertalanffy propone como la madre de todas las ciencias, que no se ha ganado todavía ese lugar lo sigue ostentando hasta donde me quede la filosofía, pero Bertalanffy lo busca meter como madre de todas las ciencias, esa teoría general de los sistemas. Y aunque sus aplicaciones son en diversas áreas, me pareció muy interesante por lo aplicar a la medicina y entender que todo existe en una homeostasis. Es ahí donde yo empecé a cuestionar muchas cosas en la medicina y en la medicina alternativa. A veces nos dicen es que la enfermedad es por una pérdida de equilibrio. De acuerdo a la teoría de los sistemas, por ejemplo, nunca puede haber una pérdida de equilibrio. Entonces, cuando hay una pérdida de equilibrio, lo único que está haciendo el cuerpo es compensar de distinta forma a la natural. Claro que le estamos metiendo papitas, refrescos y cosas así a nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo va a buscar compensar todo eso que le estamos metiendo antinatura y regularlo. Eso es algo muy bonito porque vemos un equilibrio constante en nuestro cuerpo y en la naturaleza. Hay una propuesta en este estudio que dice, el porcentaje de oxígeno en la Tierra no ha variado. Por mucha contaminación que exista, el porcentaje de oxígeno en la Tierra es el mismo, pero para poder mantenerlo hay huracanes más fuertes, hay fenómenos naturales más fuertes. ¿Qué es lo que necesita hacer nuestro cuerpo para compensar nuestra alimentación física? Pero el día de hoy les voy a hablar de otros tipos de alimentación, no solo de la física, ya que en mi vida me he metido a estudiar un sinfín de cosas. Tuve la ventaja, y hoy lo digo con mucho amor en mi corazón, tuve la ventaja de tener una madre loca, que no es locura de mente, sino locura de corazón. Locura. Una madre que sana, una madre que es mujer medicina. Y ella, desde muy temprana edad, me llevó a estudiar Reiki cuando tenía 5 años apenas. Me llevó a estudiar ciencias y filosofías antiguas, como el budismo, como la mexicanidad, el pensamiento tolteca, la cabalá, la astrología, la yoga y otras herramientas con las cuales hoy puedo decir, wow, sin darme cuenta, ya han pasado 25 años desde que empecé a estudiar todas estas filosofías. Y estas filosofías me abrieron otra perspectiva. No solo hay cuerpo físico, no solo hay cuerpo emocional, también hay cuerpo energético, hay espíritu. Y claro, leemos, siendo aficionados a la homeopatía, el organón de la medicina homeopática, y ahí vemos cómo Hahnemann habla de una fuerza dinámica espiritual que gobierna con poder irrestricto a toda la materia. Y dices, wow, qué fuerte. Y todavía de repente platicas con uno que otro homeópata y te dice, no creo en la energía. Y dices, ¿cómo? Si la homeopatía, desde el punto de vista del organón, habla de energía y de cómo esa energía es tan importante como lo que nosotros comemos a diario. Ahorita yo ya hablé de 3 cosas importantes: cuerpo físico, emoción, energía. Todo esto es un antecedente para el tiempo que nos dé poder ver cómo se ha mezclado en mi práctica profesional la medicina alternativa con la psicología clínica. Porque hay cosas que nosotros nos gusta como médicos y como profesionales de la medicina, llegar con nuestra bata blanca en un consultorio blanco por las regulaciones de la ley, y entonces nosotros debemos de tener todo en orden, nuestro botecito rojo de residuos infectocontagiosos, todo bien frío. Y es ahí donde a mí me cambiaron la visión de un personaje que a veces vemos súper frío, que es Sigmund Freud.
Y me decía el maestro que me enseñó psicoanálisis, todos piensan que Sigmund Freud era una persona fría. Y yo me acuerdo que la clase inició con una fotografía de él sonriendo. Y dices, bueno, esto no lo conozco, ¿no? Yo lo conocía con su puro y todo, pero ya me lo estás enseñando sonriendo con sus perritos. Y dices, qué padre. Él se dio cuenta de algo importante, de la necesidad del paciente de hablar, de expresar lo que tenía. Y empieza a surgir su teoría psicoanalítica, poco a poco, con mucha investigación, porque algo que él amaba sobre todo, más que atender pacientes, era la investigación. Pero era médico, médico buscando entender las dolencias de las personas. Era filósofo. ¿Cuántas veces nosotros no vamos a escuchar historias místicas ocultas del doctor Edward Bach o de Hahnemann mismo, de muchas personas que nos han legado conocimiento de medicina alternativa en las distintas áreas, pero que han tenido su inspiración en las filosofías antiguas porque han logrado entender la energía y han logrado ver que donde nosotros hoy en día bajo la ciencia médica vemos glándulas, los Vedas hace más de 5000 años vieron chakras. Donde nosotros hoy vemos paquetes neurovasculares y puntos de conexión, los chinos hace más de 5000 años vieron canales acupunturales, canales energéticos del cuerpo que nos ilustran el movimiento de la naturaleza, causa, efecto, en ciclos muy bien especificados en los 5 movimientos. Todo está conectado. Es uno de los más grandes objetivos que yo tengo en mi ponencia el día de hoy para decirte. Todo se encuentra conectado en la naturaleza. Incluso, a lo mejor tú puedes decir, sufrí una situación emocional bien conflictiva, Isra, y yo no me enfermé. Entonces eso que estás diciendo es mentira, porque no siempre tus conflictos emocionales se van a materializar. Pero yo te digo, mira, tu cuerpo no es lo único que pertenece al reino de la manifestación. También tus bienes materiales y tu economía. Porque así como tú te puedes enfermar, también tu economía. A lo mejor tú no te enfermas físicamente, pero sí económicamente. Yo me acuerdo que una vez padecí una situación emocional bien fuerte y dije, mira qué equilibrio tengo espiritual que no me enfermé. Pero mi economía estaba devastada. Era parte de la manifestación de lo que sucede en los planos interiores. Ya nos dicen, mi mundo interior se va a materializar, se va a manifestar en mi mundo exterior. Eso lo encontramos en los estudios de la psicología transpersonal y la psicología Gestalt. Pero Freud ya también decía, lo que tú no hablas, lo que tú no expresas por palabra, lo expresas por cuerpo. Tesis en la cual se basó Wilhelm Reich para crear la terapia psicocorporal. Es decir, tu postura nos está revelando cómo te encuentras y qué enfermedades puedes padecer. Y él no lo quiso decir, pero usó muchísima información de los chakras para crear los segmentos corporales y para crear las corazas caracteriológicas que cada una de las personas, de acuerdo a sus procesos internos y neurosis, iba a materializar. Luego tuvo un discípulo muy importante, Alexander Lowen, que funda la bioenergética diciendo, ok, lo que sucede en nuestra mente se materializa en nuestra postura corporal, pero si corregimos la postura corporal, podemos también trabajar sobre la mente. Hay tantas cosas que unen el cuerpo físico con la mente. Nuestra mente está unida con el cuerpo físico. Nuestra mente
está unida a través del sistema nervioso central y periférico con nuestro cuerpo. No hay dudas que la ciencia no haya llegado a la profundidad tecnológica para poderlo comprobar, o que ni siquiera les interese, porque esa sería la realidad, es otro boleto. Pero existe una conexión, existe una conexión. Y entonces cuando yo hablo de esto en distintos seminarios, ponencias y congresos, me dicen, entonces solucionando la emoción, se soluciona la enfermedad. Ya lo han dicho todos los grandes maestros en las medicinas alternativas que tratan con la emoción. Es correcto. Solucionando la emoción, soluciono la enfermedad hasta donde se quedó. Porque eso no significa que si yo padezco de una enfermedad crónico-degenerativa, solucionando la emoción se acabó la enfermedad. Solucionando la emoción dejo de presentar crisis. Solucionando la emoción el tumor deja de crecer. Pero lo que ya hay, ya hay. Entonces, eso sí necesita de medios físicos, clínicos, para poderlo resolver. Estamos hablando de una integración y de que nuestro tratamiento debe ser integral. Si nuestro punto de vista es holístico, nuestro tratamiento debe ser holístico. Nuestro diagnóstico previo al tratamiento debe ser holístico. Yo veo a la persona y la tengo que ver y visualizar no de un área física. Mi historial clínico, que es mi contrato con la persona, no solo debe de contener lo físico, su ritmo cardíaco, su peso, la anamnesis, los antecedentes heredopatológicos, no solo eso, sino también cómo está, cómo se siente, un historial clínico psicológico. Y no solo eso, sino energético. De tal forma que nosotros podemos tener 36 hojas de historial clínico si queremos, o más. Yo digo 36 porque es la que yo tengo en mi historia clínica, pero no tengo el estrés y la ansiedad de decir tengo que llenar toda la historia clínica en la primera sesión. Nombre, ¿por qué viene? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Tiene pareja? Sin siquiera voltear a ver al paciente, sin siquiera pelar verdaderamente lo que está sucediendo en su mundo interno. Se está a lo mejor desmoronando la persona y tú ni la pelas. Algo que, sin duda alguna, por muy hijos de la facultad de medicina que quieran ser, o de cualquier otra facultad que te diga hay que ser clínicos, algo que nos hace llegar a la medicina alternativa, sin duda, es buscar un trato más humano, más compasivo, porque nos hemos peleado de cierta forma, y tampoco esa es la tirada, pero a veces nos peleamos con un punto de vista tan frío. Decimos, hay que ser más cálidos, ¿no? Ya nos lo decía el doctor Patch Adams, que incluso una vez vino a Puebla y nos lo dijo. Hay que sacar el corazón, porque somos médicos, psicólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, terapeutas por vocación. Es bien padrísimo que yo vea personas que se dedican a la medicina alternativa y le digo, ¿qué estudiaste? Ingeniería. Yo digo, ¿qué haces aquí, no? Pero fue algo que nació en su corazón y eso es escuchar al alma. Entonces, un aplauso para todos los que se han aventado a esto, porque en específico la medicina alternativa te pide para poder sanar a alguien más que te sanes tú mismo. Y ahí es donde empiezas a conectar con lo que se encuentra detrás de cada uno de los postulados de la medicina alternativa. Y empiezas a encontrar filosofías. Ya sea que tu campo de terapéutica sea muy físico y te guste la herbolaria, como se maneja en el marco legal mexicano, o la fitoterapia, si te quieres escuchar un poquito más acá, el naturismo o la medicina natural, o si quieres dedicarte a la jugoterapia, a estos grandes maestros como Bernard Jensen, que nos deja la iridología y el naturismo, o a la quiropráctica, o a la acupuntura, que la acupuntura es muy integral por sí sola.
¿Te gusta algo más físico? ¿O te gusta algo más emocional? Entonces entras a la terapia floral, no únicamente el sistema predominante de Bach, sino también las flores de Mediterráneo, las rosas áureas, los elixires aztecas, las flores chamánicas, las de California, todas las que existen, ¿no? ¿Te gusta algo más emocional, trabajar sobre las emociones? ¿Te inclinas a la programación neurolingüística? ¿Te inclinas a métodos de psicoterapia alternativa, como una psicoterapia existencial o transpersonal? ¿O vas puramente a lo energético, que incluso muchas veces es denominado terapias espirituales, algunas de ellas, como el Reiki, Theta Healing, Ho'oponopono? Finalmente, hay para todos los gustos, terapias, porque hay muchas formas de sanar. El universo nos ha dado la posibilidad de encontrar diversas herramientas para sanarnos, para sanar nuestro pasado emocional, pero también para tener una vida plena, una vida feliz. ¿Por qué yo tengo esta vocación? Porque yo vi cómo mi mamá tenía que arreglárselas, porque me daba un medicamento que tuviera penicilina y me enronchaba. Casi, casi tenía que ir al hospital. Tenía alergia a los medicamentos. Tenía alergia, ya no sabía qué medicamento darme porque de repente le decía al médico, mira, este sí le va a servir. Y no, me daba alergia. Me salía urticaria, me salía todo. Ni les cuento cómo fue esa etapa. No podía consumir muchos medicamentos. Algunos sí puedo consumir, pero no todos. Entonces me decía, ¿qué voy a hacer contigo? Conjuntivitis me la trataba con limón. Infecciones estomacales con manzanilla. Entonces empezábamos y empezaba a tratarme con medicina alternativa. Hasta que un día entendí que si mis emociones a veces provocaban mis enfermedades, lo más fácil y lo más sencillo era garantizar una estabilidad emocional para no enfermarme, para mantenerme en equilibrio. Y si yo notaba una descompensación en mi cuerpo, entonces iba con suplementos, con nutracéuticos, con fitofármacos para poder prevenir. Pero el naturismo también me dio un sistema de vida. Ya todos hemos leído la medicina natural al alcance de todos. Y ahí vemos que hay un sistema naturista que va desde la alimentación, los hábitos higiénicos, hasta cómo sentirnos, cómo tener autoconfianza, voluntad, disciplina. Bendito Padre Tadeo, que sacó de su cuadratura mental al doctor Lesaeta Charan. Así que ese es mi propósito el día de hoy, que ustedes puedan ver al ser humano como un ser holístico verdaderamente y cómo tratarlo desde esa perspectiva. En la psicología tenemos algo muy importante para poder tratar a las personas y se los voy a compartir. Pero antes de todo vamos con la teoría porque ya me estoy emocionando y me estoy saltando la teoría. Miren, aquí la tenemos. Técnica de intervención psicoterapéutica, medicinas alternativas y complementarias. Me llamo Israel Rosales. Aquí está, miren, un diagrama con el que yo me topé cuando tenía aproximadamente 7 años de edad. Y es un diagrama hermoso, se llama el diagrama de la anatomía oculta. Nos enseña la anatomía con el Quirós, con el Etestit, y nos hablan de todo esto, pero de una forma física. ¿Qué pasó con la forma emocional, con la forma energética? Y aquí encontré un diagrama súper profundo, donde nosotros vemos las sefirot, las vasijas del árbol de la vida, Etzaim, donde vemos los 7 chakras principales, pero que también encierra otros 7 chakras que se encuentran del Muladhara, que es el chakra raíz, hacia los pies. Nosotros vemos ahí que habla del templo de Salomón y entendemos por qué dicen que nuestro cuerpo es un templo, porque está constituido bajo medidas de geometría sagrada. Como nosotros somos un castillo, el castillo de Camelot donde reside el Santo Grial. Vamos a ver mucha información que no solo es la anatomía física, por eso te digo, si te interesaste por la medicina alternativa, felicidades, porque la medicina galena
tiene algunos siglos de estudio. La medicina alternativa tiene milenios de estudio. Entonces, ahí te lo dejo de tarea. ¿Cómo hablaban de todas estas grandes filosofías? Y se pudo conjugar en un diagrama que nadie sabe quién creó, para empezar. Y encontramos algo muy bonito que se llama la anatomía del alma. Algo que a mí me fascinó de la filosofía cabalista es que nos hablan de una anatomía del alma que está dividido en 5 partes y que la última parte sería el cuerpo físico. Y es bien bonito caminar por esta sabiduría y que te digan, tu cuerpo físico, el nefesh, también es alma. O sea, tu cuerpo físico no es la presión de tu alma, es también parte de tu alma. Así que aquí la pregunta es, ¿cómo estás cuidando tu alma desde tu cuerpo físico, desde tu existencia física? Ya luego vamos a ver el Ruach, que es la parte espiritual emocional. La Neshama, que es lo que conocemos como propiamente alma, cuerpo, espíritu, espíritu, mente, emociones. Neshama, alma, la parte espiritual sagrada. Hayah, Hay quiere decir vivo, entonces esta es la parte del alma que es viva y que es viva eternamente. Todo lo demás se va transformando, transmutando y reformando en cada una de nuestras vivencias y existencias o encarnaciones. La Hayah nos habla de una alma perpetua donde se guardan los registros comúnmente escuchados como registros akáshicos, donde se guardan los registros de nuestra alma. Y la Yehidá, que la palabra Yehidá viene de la palabra hebrea Ejad. Todas las palabras hebreas por lo regular tienen una raíz. La raíz de la palabra Yehidá es Ejad. Ejad significa uno. Yehidá es el alma que se encuentra unida con aquello que es el ente creador. Que bien bonito la Kabbalah te dice, no es él ni es la, es lo. No es masculino y no es femenino porque trasciende la polaridad y es unificado. Entonces es lo absoluto, Ein Sof en hebreo. Entonces encontramos todo esto bien bonito como parte de la anatomía del alma y de cómo desde aquí se manda un aprendizaje que si yo no lo quiero recibir, lo voy a tener que confrontar de otra forma. La vida es resultado de diversas cosas, de los acuerdos del alma en el plano superior. Pero no todo es acuerdo del alma. También la vida es resultado de nuestras creencias, pero no todo es por nuestras creencias. La vida es resultado de nuestras percepciones, de nuestra forma de ver la vida, desde nuestras heridas o nuestra sanación. Y por último, la vida es resultado de nuestras decisiones. Es una forma integral. No solo son acuerdos del alma y no solo son decisiones. Parte y parte. Es una dinámica. Por eso lo más bonito, ya decía el oráculo de Delfos, hombre, mujer, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Conoce quién eres, conoce lo que te habita, conoce tu estructura y conocerás a Dios. Y conocerás al universo. ¿Cuándo es la última vez que tú platicaste contigo? Si tú tienes años de no platicar contigo, ya te desconoces, te ves en el espejo y dices, ¿quién carajos eres? Y eso es bien fuerte, pero es bien padre porque significa que estás a punto de una evolución mayor. Dices, ¿quién eres? No te reconozco en el espejo. ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde está tu futuro? ¿Dónde está lo que ibas a hacer? Te agobiaste con el trabajo, con los problemas materiales y te perdiste. Yo atiendo a mucha gente de forma terapéutica y me llegan en la parte física y acaban en la parte emocional. Una vez solucionando la parte física, continuamos con un proceso psicoterapéutico. De hecho, llegan con una gonartrosis o llegan con una hernia, llegan con diferentes padecimientos
y patologías, y llegamos al punto emocional y les digo, qué bueno que ya sabemos cuál es el verdadero objetivo de la consulta, esta parte emocional. Pero voy a apurarme un poquito más porque si no, no les voy a dar ninguna técnica. Yo creo que lo importante también son las técnicas que les puedo contribuir. Entonces, algo que nosotros estudiamos en la Kabbalah dice, los 5 niveles del alma forman así una cadena que une al ser humano con los universos superiores y finalmente con el gran espíritu. Es una cadena que va de lo manifiesto a lo inmanifiesto, pero que también va de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Es una doble comunicación, de lo inmanifiesto a lo manifiesto y de lo manifiesto a lo inmanifiesto. Y eso es un estudio que los alquimistas tuvieron y por eso hay una medicina específica que es la medicina alquímica. Pero ese es otro tema. La clave es la sinergia. El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo energético. Ahí vamos a encontrar nosotros la sinergia. Tenemos estos cuerpos más un cuerpo sagrado, pero el cuerpo sagrado y el cuerpo divino por naturaleza no se enferman. Entonces, a ese hay que escucharlo, hay que aprender a escucharlo. El cuerpo físico se trata con medios físicos. El cuerpo emocional se trata con medios emocionales. Y el cuerpo energético se trata con medios energéticos. La clave es la sinergia. Y esta es la clave del tratamiento. Yo tengo muchas terapéuticas ahí en mi cajita. Tengo que ver de acuerdo a la personalidad, a la constitución, a la biotipología, como le quieras llamar, del individuo, del paciente. Tengo que ver cuál se adapta desde mi conocimiento, porque tampoco voy a hacer algo que no sé, desde mi conocimiento para atender a la persona. ¿Qué tratamiento en el mundo físico le va a servir a su cuerpo físico? ¿Qué tratamiento de la parte emocional le va a servir a su cuerpo emocional? ¿Y qué tratamiento le va a servir a su cuerpo energético? Mira, no hay pierde. Si la persona llega a tu consultorio por una situación emocional, únicamente emocional, trata lo energético y lo emocional. No necesitas tratar lo físico, porque lo físico todavía no se ha materializado. Pero si ya llegó con una patología, con una enfermedad, entonces sí vas a tener que hacer una sinergia, porque la manifestación de la enfermedad es eso, la manifestación. ¿La manifestación de qué? De algo que se encuentra en planos que no pertenecen al reino manifiesto, al reino físico, como las emociones, como la energía. Entonces, si una persona ya llega con un padecimiento, vamos a tener que tratar su cuerpo físico con herramientas físicas. Tampoco todo es energía. Yo le puedo dar solo Reiki a una persona y se va a curar. Sí, se va a curar si lo hago con un procedimiento específico, pero me va a tardar. Escuchamos en la historia, en las diversas historias y libros que tiene el doctor Edward Bach, cómo con pura terapia floral sanaba. No, no les daba más, aunque era de origen homeópata, con pura terapia floral sanaba. Con pura terapia floral puedes sanar, sí, si tienes la iluminación del doctor Edward Bach, pero te vas a tardar. ¿Con pura fitoterapia puedo sanar? Sí, pero te vas a tardar un poquito. Pero si tú haces una sinergia y tratas la parte física, la parte emocional y la parte energética,
Entonces el tiempo se reduce. Sacas adelante mucho más rápido a la persona, pero no me crean. Investíguenlo, aplíquenlo en su consultorio. Y vean qué pasa si lo tratas solo con una terapéutica y si lo tratas con tres, pero una que pertenezca a la parte energética, una que pertenezca a la parte emocional y una que pertenezca a la parte física. Ya les di ejemplos hace ratito de qué terapéuticas nosotros podemos usar en la parte física, en la parte emocional, en la parte energética. Habrá terapéuticas que te digan, esa terapéutica es en todos los planos. Pero cuando empiezas a ver su sustento, ves que su sustento es más energético o más emocional. Entonces dices, bueno, sí, funciona en todos los planos, pero igual que el Reiki, funciona en todos los planos. Igual que la terapia floral, funciona en todos los planos. Pero ¿cuál es su punto, su meta de acción? Ahí es donde nosotros vamos a ver la fundamentación de la terapia y cómo se puede relacionar. La fitoterapia es totalmente física, tiene principios activos la planta. Y esos son los principios activos que te van a sanar. Pero cuando aprendamos a revelar lo que se encuentra escondido en la medicina, veremos que una planta, al ser un organismo vivo, tiene físico, tiene emoción, tiene energía. Por eso, los grandes abuelos de tradición decían y hablaban sobre el espíritu de las plantas. Cada planta es un abuelo, una abuela, que nos ha legado una enseñanza y un aprendizaje. Yo sé cómo usar la hierba de San Juan, pero ¿alguna vez he entrado en comunión con el espíritu, el abuelo de la hierba de San Juan? Es una pregunta. Lo prescribo, pero sé qué fuerza tiene ese espíritu. Esa es una enseñanza muy antigua. En las escuelas místicas, prehispánicas, preinglesas, en la América. Pero no solo aquí, en todas partes del mundo. Porque si algo tenían en el mundo antiguo, era el espíritu de observación. Espíritu que a lo mejor hemos perdido un poco en las épocas actuales. Cuando nosotros recibimos a un paciente, hay que verlo de forma integral. Ya leíamos los aforismos y veíamos que no existen enfermedades, existen enfermos. Entonces hay que ver a la persona cómo te llamas, qué está pasando en tu vida. La clave, y eso les apuesto que todos los que han estudiado medicina se los dijeron en la facultad. La clave de un buen diagnóstico y de un buen tratamiento, por lo tanto, es la historia clínica. Y nada más nos lo dicen y nos dicen, pues sí, porque ahí ves los antecedentes, es el cuadro clínico y ya, ¿no? Pero no es la historia como tal, sino es la historia que trae el paciente. Porque te va a ayudar a entenderlo. Y entendiéndolo, vas a ver por qué tiene lo que tiene. Por eso, como una técnica que yo les puedo proporcionar ya ahorita de gratis, es que si una persona llega a su consultorio con un padecimiento de cualquier tipo, tú le preguntes, ¿desde hace cuánto tiempo lo tienes? Es decir, hace 6 años. Cuéntame un poco de tu vida desde hace 6, 7 años. ¿Qué venías pasando? No me ha fallado que me digan, pasé esta situación. Lo tienen bien claro, ¿eh? Pasé esto. Vas ahí a encontrar la raíz emocional. Sfat ha-anafim, lo llamamos en hebreo. Sfat ha-anafim, el lenguaje de las ramificaciones. Lo que tú ves como enfermedad, de hecho, es el fruto que tiene una rama, que tiene un tronco, que tiene una raíz.
encuentra la raíz, libera, corta la raíz y la persona se sana automáticamente. La situación aquí como Hansel y Gretel es ir viendo las migajas que tiene la persona para poder llegar a la raíz. Poder entender qué se encuentra detrás de la manifestación. Poder abrir tu mente a ver otros planos emocionales y energéticos y decir, está padeciendo esto por esto. Y entonces tú vas a tener una raíz emocional. Pero esa raíz emocional no lo es todo. Esa raíz emocional se va a conectar con una creencia. Entonces ya tienes mente, corazón, cuerpo. Y si tú unes las tres, vas a entender lo que el alma no le está diciendo, le está gritando a la persona. Tendrás que romper creencia. Tendrás que liberar y sanar emoción y tratar cuerpo físico. Me dices, Isra, pero yo no sé eso. Yo no sé la parte energética. Yo no sé la parte a lo mejor emocional o yo no sé la parte física. No hay problema. Créate un equipo de trabajo. Crea un equipo de trabajo para que tú puedas delimitar el área de tu intervención. Incluso yo, estudiando medicina alternativa y estudiando psicología, hay pacientes que les tengo que decir, ¿sabes qué? Tú viniste por la situación física, pero esta situación específica que traes, yo no puedo tratar tu físico y tu psicología al mismo tiempo. Pero es prioritario que tú sanes físicamente también. Entonces te voy a canalizar para que alguien más te atienda en lo físico y yo te atiendo en lo emocional. O yo te atiendo en lo energético y alguien más en lo emocional y alguien más en lo físico. Porque hay veces que no se puede tratar todo con una misma persona por cuestiones de transferencia y contratransferencia. Entonces, es importante tú visualizar cuál es tu límite, cuál es tu alcance, delimitar. Hasta aquí puedo, hasta aquí sé. Pero no te preocupes, conozco a alguien que sí te puede ayudar. Conozco a alguien que te va a ayudar al mismo tiempo. Y ese es un juicio de expertos. Te pones a hablar con estos otros terapeutas y es como ves a esta persona, vamos a hacer esto. Y vas engarzando, trenzando el tratamiento. La persona va a salir adelante. Dices, Isra, pero no me va a pagar a mí las 3 consultas. Se lo van a repartir. Sí, pero lo importante es que sane la persona. Una vez que sane, ¿sabes cuántas personas te va a recomendar? Te va a recomendar a 20, 30. O sea, es bien bonito recibir personas que te digan, me salvaste la vida. Ya con eso, ¿qué más quieres? Va a ser tu mejor promotor de marketing, de servicios. ¿Qué mercadotecnia con una persona que tú puedas ayudar así? Te va a impulsar como no tienes idea y te vas a sentir bien. Pero no pierdas esa vocación. Si pierdes un día tu vocación, date vacaciones, date una semana de vacaciones para reencontrarla. Porque para esto, como para cualquier otra profesión, necesitamos vocación. Entonces, como primera herramienta es, ¿cuánto tiempo tienes con ese padecimiento? ¿Qué sucedió en esos años antes de que se originara? Y te van a hablar de sus cargas, de sus heridas, y ahí vas a tener a la persona que a lo mejor entra en crisis porque nunca lo había dicho con nadie. Y es bien fuerte que te digan, esto nunca se lo he comentado a nadie. Pero tú te vas a volver ahí el confidente que vas a guardar por secreto profesional lo que te diga. Y a veces ves a la persona como sus ojos se llenan de lágrimas, pero como va acompañado de su pareja o acompañado de uno de sus parientes, no se puede soltar. Tienes que ver eso y entonces decirle a su acompañante, ¿nos podría permitir un segundo? Y ya lo acompañas a que se siente ahí en la sala de espera y permites que la persona entre en esa purificación emocional. Isra, yo no sé cómo hacer eso. Busca un experto en el área que sea de confianza tuya para poderlo ayudar. Di, mira, esto sería importante que lo trataras de esta forma. Te paso un contacto. Porque si le dices trátalo de esta forma, la persona va a decir sí, pero no lo va a buscar a lo mejor.
Si tú le pasas el contacto, va a hablar. Dáselo, compárteselo. Hay que tratar a la persona de un punto de vista holístico porque esa es la clave del tratamiento. Aquí está. ¿Sí? Ahora, para poder explicarles un poquito de las técnicas que traigo, es necesario que yo les hable de cómo funciona la estructura psíquica. Nosotros hemos escuchado hablar de dos estructuras por lo regular que vienen de hecho de la teoría psicoanalítica freudiana y es del inconsciente y del consciente. Inconsciente y consciente. A veces nosotros le decimos al inconsciente subconsciente y es porque el subconsciente fue acuñado por otro autor, pero el inconsciente es como realmente nosotros lo manejamos en la teoría psicoanalítica. Inconsciente es lo que define absolutamente todo lo que nosotros llamamos inconsciente. Por qué hablamos y hacemos ademanes con las manos, por qué nos peinamos de una determinada forma o nos vestimos de otra, siempre y cuando no hayamos elegido nuestra vestimenta. Si elegimos nuestra vestimenta, entonces es consciente. Consciente es todo aquello que pasa por tu mente y tú eres testigo de ello. Cuando tú dices, ¿qué serie de televisión quiero ver? Estás eligiendo desde tu consciente, pero cuando dices, no sé por qué me llama esta, la voy a poner, estás eligiendo desde tu inconsciente. Entre el consciente y el inconsciente hay una estructura que se llama preconsciente. El preconsciente, por ejemplo, es cuando yo te pregunto, ¿cuál fue el amor de tu vida cuando ibas en el kinder o en la primaria? Y te acuerdas del nombre de la persona. Obviamente en esta edad, ¿no? Pero te acuerdas del nombre y de la persona. No lo tenías en tu mente, pero haciéndote una pregunta puede salir. Ahí se encuentra como en una memoria guardada. Y ya Carl Jung después dijo de la existencia de un supraconsciente, de algo que va más allá de la conciencia, que tiene más relación con los terrenos espirituales. Bueno, eso fue la primera información que surge, pero algo que hay que reconocer en la teoría psicoanalítica es que Freud estuvo transformando la teoría hasta que el dador de vida se lo permitió. Entonces, él estuvo transformando, tirando conceptos y decía, eso que yo dije en los volúmenes anteriores, en los escritos anteriores, deja de operar y ahora vamos a operar de esta forma. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente estudia sus primeras obras, pero no profundiza en sus últimas obras. Cuando en sus últimas obras prácticamente desmorona todo lo que dijo en las primeras o readapta a una nueva filosofía, a una nueva visión. Entonces muchas veces nos quedamos con lo primero que dijo y no con lo último. Así que para definir de forma clara y sencilla y entender cómo funciona esto y para qué nos va a servir, vamos a comprender un poquito de la estructura psíquica. Y yo se los voy a hacer de una forma amena y con ejemplos. Vamos a tener aquí la primera parte de la estructura que es totalmente negra porque es totalmente inconsciente, que pertenece al ello. Ustedes van a ver todo esto con una imagen del iceberg. Esa imagen a mí no me gusta para nada en lo particular porque no te demuestra cómo es, pero bueno. Tenemos aquí una estructura que se llama el ello. El ello simplemente es la fuente de los impulsos que en la teoría se denomina pulsiones. Es la fuente de impulsos, la fuente de todo aquello que queremos hacer. Que cuando éramos niños hacíamos libremente. Tú cuando eras bebé te querías hacer del baño porque tenías ganas de hacer del baño y te hacías del baño. No preguntabas. Querías comer y te ponías a llorar. Te ponías a llorar porque venía un impulso que no podías controlar. Ese es el ello. El ello perdura y persiste hasta el día de hoy. Son todos los impulsos. Alrededor del ello, poco a poco, se va a ir formando a lo largo de nuestra vida una máscara, por así decirlo, una personalidad. Esa personalidad es nuestra identidad yoica, es el yo. Aquello que define mucho de lo que hoy en día somos y mucho de cómo nos ven los demás. Este yo se va a volver un mediador
entre los deseos e impulsos, que son más como impulsos que deseos, del ello y lo que se encuentra afuera. ¿Qué es lo que se encuentra afuera? La realidad. Simplemente la realidad. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Uno es niño, va a Acapulco, saliendo de la Ciudad de México, van en plena autopista y entonces el niño quiere hacer del baño y dice, papá, 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 mamá, quiero hacer del baño. Y el papá o la mamá le dicen, no, porque no hay ningún baño. Y entonces se empieza a impacientar el niño y dice, por favor, párate, párate, quiero ir al baño. No, no se puede parar ahorita. Hay curvas y estamos en un lugar de exceso o de alta velocidad. Entonces no nos podemos parar ahorita. Espérate 10 minutos. Entonces tu mente, ahora ya le vamos a hablar con el término. El yo le dice a tu impulso, cámara, para, tranquilo, en 10 minutos. Y entonces te pones a pensar en otras cosas. Te pones a ver tu celular, te pones a jugar, te pones a ver el paisaje, a pensar en la inmortalidad de cangrejo, de tal forma que se te olvide que quieres ir al baño. Entonces, ello y yo. El yo va a mediar la realidad y el impulso del ello. Ya cuando llegas al baño, el ello totalmente descarga su impulso y puedes hacer del baño. Ah, qué padre. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Pero para poner ese ejemplo vamos a hablar de la tercera estructura, que orbita de cierta forma alrededor de la estructura del yo. Esta es una forma para estudiarlo que nos va a ayudar a tener más comprensión de lo que sucede dentro de nosotros. El superyo poco a poco se va formando y decían que se forma en los textos psicoanalíticos y de psicología por esa situación antinatural de vivir tantos años con nuestros padres, porque de todas las especies somos una de ellas que vive muchísimo tiempo con los padres. Entonces, el superyo forma la moral. El superyo forma la voz del padre, de la madre, del tutor, del líder religioso, del maestro. Esa es la voz del superyo. El superyo es el juez y el verdugo. Es el enemigo, pero también el amigo, si lo sabes transformar y trabajar. Para poder sanar a tu superyo es importante sanar a los padres. Esa es una clave importante que les doy. ¿Qué es lo que va a hacer el superyo ya en un ejemplo? El ello sabe perfectamente que tú en tu refrigerador tienes un pastel de chocolate, pero vamos a ponernos ad hoc con las fechas. El ello sabe perfectamente que tú tienes pan de muerto en la alacena. Ese pan de muerto y que tiene chispas de chocolate adentro, o que tiene nata, lo que tú quieras que tenga, que lo haga apetecible. Y entonces el yo empieza a sudar y dice, quiero pan de muerto, quiero un poquito con un chocolatito caliente porque hace frío. Pero la realidad es una, ya te comiste un pedazo, ya cenaste. Entonces el yo dice, espera, distráete, mira, está bien buena la serie. Pero el ello dice, pan de muerto, pan de muerto, pan de muerto, pan de muerto. Y el yo dice, no, tranquilo, mira, vamos a hacer algo más. Y entonces bajas a tu cocina, ves la alacena, ves el pan de muerto ahí en la oscuridad, pero abres el refrigerador y sacas una botana nutritiva. Y entonces comes una botana nutritiva, comes una zanahoria o una jícama, un apio, de tal forma de poder manejarlo, de que exista una liberación del ello, porque estás comiendo algo finalmente, eso es lo que querías,
que a lo mejor no es algo que tú quieres, pero es algo que te va a ayudar. Entonces sale el impulso de forma parcial, no total. Sale. Parcialmente has quedado satisfecho y ya dices, bueno, ya me llené de apio y zanahoria, ya me llené como conejo y empiezas a ver tu serie y de repente otra vez pan de muerto, pan de muerto, pan de muerto. Pero ahora hay una diferencia. Es más fuerte. Porque cuando la pulsión retorna, cuando el impulso retorna, retorna con mayor fuerza. Entonces dices, pan de muerto, pan de muerto, pan de muerto. Y entonces bajas y te sirves el chocolate caliente. Dices, bueno, se me antojó el chocolate, pero sin pan de muerto. Y te tomas el chocolate. Oh, el ello dice, bueno, descanso porque mi idea era con el pan de muerto, pero ya descanso tantito. Y a lo mejor eso te puede ayudar unos días, 3 días, 5 días. Pero llega el punto en el que el impulso es tanto pan de muerto, pan de muerto, pan de muerto, que te despiertas en la madrugada sin darte cuenta. Tu yo está medio atarantado, por no decir otra palabra, está medio atarantado. Agarras el pan de muerto y te lo comes sin darte cuenta. O te das cuenta y dices, ay, bueno, ya, no me va a pasar nada si me como una rebanadita más de pan de muerto. Y la cortas pequeña. Y ya luego vas por otras 3 pequeñas igual. Y te acabas comiendo una gran rebanada, ¿no? Bueno, esa es la dinámica entre el ello y el yo. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Ya ves por qué estás tan gordo? El super yo. ¿Ya ves? Por eso no bajas de peso. Por eso no tienes pareja, porque no te cuidas. Por eso, y te empieza a castigar de una forma, y dices, ay. Y es este famoso meme que tú te ves al espejo y dices, ¿por qué soy así, no? ¿Por qué eres así? Y te empiezas a castigar, a recriminar, pero hablemos claro del super yo. Imagínate que tú tuviste una voluntad férrea para dominar tu impulso, o sea, tu estructura del yo, la estructura yoica, está bien fortalecida y no logra que surjan esos impulsos, y entonces el pan de muerto se echa a perder. ¿Sabes qué te va a decir el superior? El superior no te va a decir felicidades, tuviste voluntad y no te comiste el pan de muerto. El superior te va a decir, ¿ya ves cómo desperdicias toda la comida? ¿Ya ves? Hay gente muriendo de hambre y tú desperdiciando comida. ¿Ves cómo no te das nada? ¿Ves cómo te castigas? Y eso sigue siendo un mismo castigo del super yo. Te está flagelando. Eso significa que lo haces malo, no lo haces malo. Muchas veces la voz del super yo va a ser castrante, lacerante, denigrante, o te va a anular, o te va a hacer sentir mal, de donde va a provenir el autosabotaje. En fin, eso es para que comprendamos un poquito de la estructura, de cómo funcionamos desde una teoría finalmente, que es la teoría psicoanalítica, en la cual se basan la mayoría de las teorías, y de por qué pasa lo que pasa. Hay que ver aquí algo bien importante. La estructura del yo va a proteger al ello también. Y para protegernos del exterior, el yo va a tener ciertos mecanismos para evitar la desintegración de sí mismo. Y estos mecanismos son los mecanismos de defensa expuestos por Anna Freud. Estos mecanismos de defensa van a surgir para proteger al ello y al yo mismo de la realidad. Un ejemplo de cómo actúan estos mecanismos es que de repente yo me siento mal y tengo angustia porque no tengo mucho dinero y me estoy quedando sin dinero por la situación actual. Entonces mi yo dice,
te vas a ganar la lotería. Ya cuando me gane la lotería, esto se va a pasar. Entonces, esa angustia que proviene del ello disminuye porque dice, me voy a ganar la lotería. Mecanismo de defensa de fantasía. Mecanismo de defensa de represión, de racionalización, de introyección, de proyección, de negación. ¿Por qué es importante esto? ¿Y qué tiene que ver con la medicina alternativa? Que cuando tú estés abordando la parte física es un cantar. Cuando tú te metas a la parte emocional y quieras tocar la emoción que le está generando el dolor y la manifestación de la enfermedad al paciente, el paciente va a reaccionar con mecanismos de defensa. Imagínate que llega la persona con una herida en su brazo y tú vas y se la tocas. Te va a decir, oye, no me toques, me duele. El mecanismo de defensa es exactamente igual, pero a nivel emocional. Entonces, tú vas a llegar a tocar la herida de la persona y va a botar sus mecanismos de defensa. Y yo creo que ustedes conocen muchos mecanismos de defensa de esos porque les han pasado. Ahí escríbanos en los comentarios de la transmisión. Ustedes comenten si les ha pasado. Que de repente llegas al clímax, al punto emocional que está generando toda la manifestación de la enfermedad que padece la persona y deja de ir a consulta. ¿Cierto o falso? O sea, llegaste al punto emocional y deja de ir. Y te dice, es que se me olvidó o es que me quedé sin dinero, no tengo dinero para eso ahorita, perdóneme, pero voy a regresar. Ya nos dice Freud en este texto que yo les voy a compartir, nos dice que ni lo esperes. Cuando tú confrontas de cierta forma la herida emocional que tiene el paciente, muchas veces lo que va a hacer el paciente es buscar otro terapeuta. O te van a decir así de fuerte, yo no vine a tratar eso. O se van a enojar contigo y se lo van a tomar personal. O te van a llegar y te van a decir, no ha funcionado lo que me has hecho. Van a buscar mil formas de protegerse. Por eso es sabio en la psicología y en la psicoterapia trabajar primero con los mecanismos de defensa y a posterior con el padecimiento. Porque si tú no trabajas los mecanismos de defensa, si abordas el padecimiento de entrada, la persona te va a batear porque le duele. Hay que comprender eso, hay que ser empáticos en ese sentido, decir, bueno, si yo le toco aquí, lo va a doler. Por eso nosotros no le decimos la herida a la persona, pero hacemos las preguntas y ese es un buen trabajo que como segunda técnica les comparto, hacer preguntas que lleguen a la persona y que le generen conciencia sobre su situación. No tú aquí ponerte todo diestro y experto en el área y decir, mira, lo que tú tienes es esto y tu enfermedad es esta y tu origen emocional es este y tu origen energético probablemente es este y pues entonces tienes que decirle a tu padre esto. La persona se va a ir a decir no me sirve para nada. Me dijo que hiciera esto, pero ni entiendo por qué. No, tú debes de hacer preguntas a la persona para que llegue por sí sola a la conciencia. Tú puedes irle ayudando, pero que llegue por sí sola a la conciencia de lo que está sucediendo. Entonces, no va a haber mecanismos de defensa. La persona va a tener un insight, una iluminación, un chispazo de luz y va a decir, me está pasando esto. Y hay que estar preparados porque puede ser tan fuerte emocionalmente hablando que la persona no entra en crisis, entra en shock y se quede así pasmado. Y tú ya tienes un paciente afuera esperándote y la persona acaba de entrar en shock. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, terapeuta? ¿Qué vas a hacer, médico? Si la persona te entra en shock y tú tienes un paciente afuera que se puede enojar porque no lo atiendes a la hora que le dijiste.
Ah, qué retos tan emocionantes tiene la medicina alternativa. En específico, el tratamiento de cualquier ser humano bajo cualquier ciencia, ¿no? Qué emocionante. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Yo qué he hecho? Salgo y le digo a la persona, oye, me va a tardar media hora más. ¿Quieres reagendar? Va por mi cuenta. ¿O me esperas? No, te espero, ¿no? Ok. Entonces, vamos haciendo que la persona concientice. Pero yo le digo, hay alguien que pueda venir por ti, con el que puedas estar. Pero vamos cerrando a la persona. No, nada más la mandas así, bueno, qué bueno, ya, vete. No, vamos cerrando a la persona, vamos haciendo que toque piso, que lo entienda, pero le va a tardar días entenderlo. Por eso es importante que esté con alguien. Ahora, si la situación es de índole psiquiátrica y la persona tiene antidepresivos, ansiolíticos, entonces, por lo regular, yo te aconsejo que lo dejes hasta el final de tu consulta. Porque si lo dejas hasta el final, si entra en crisis o en shock, tú puedes quedarte ahí una hora más sin ningún problema y no hay nadie esperándote. Es decir, tú ya prevés que la persona va a entrar en crisis, lo dejas hasta el final. Entonces ya tratas, ya hablas, ya tienes tiempo y ya le puedes decir a la persona, necesito que venga alguien por ti. Sobre todo si tiene esta situación, ¿no? Hay situaciones específicas donde le vas a pedir eso. Una de ellas es esta, ¿no? Que tenga un tratamiento psiquiátrico. Pero siempre aviéntate a eso si tú tienes las herramientas para solucionarlo. Ahí es de mucha ética y de mucha honestidad propia. ¿Qué sí puedo tratar y qué no puedo tratar? Porque si a lo mejor entra en shock y no sabes qué hacer y tú también entras en shock porque no sabes qué hacer, ya valió cacahuate. Los dos están en shock ahí. ¿Quién va a llegar a rescatarlos? Entonces, muy bien. Continuamos aquí con esta explicación. Yo creo que aquí nos quedó bastante claro. Algo que les quiero comentar es que hay enfermedades que provienen desde el punto de vista emocional por mecanismos de defensa del yo. Por ejemplo, la represión de emociones, la represión de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, de alguna pérdida que nunca se trabajó. Eso es un mecanismo de defensa, pero eso a la larga, como mecanismo de defensa, nos puede producir una enfermedad. Hay enfermedades que provienen del superyo porque son castigos que nosotros nos autoinfligimos por una acción o no acción que cometimos. Por ejemplo, si yo digo, ¿por qué como como puerco, no? Mi superyo me va a generar una situación de una descompensación alimenticia o me va a generar un problema de salud que tenga que ver con la alimentación muy fuertemente, como la hipertensión, la diabetes, demás que tengan relación con la alimentación, va a venir del super yo. Pero me van a preguntar, yo creo que a estas alturas del taller, entonces le hacemos caso a los esquemas que se encuentran por Enrique Corbera en la biodescodificación o lo que tenemos en el libro de Tú puedes sanar tu vida de Luis L. Hay, de la lista que tiene al final de su libro, donde te dice de las enfermedades y las emociones, o del libro de enfermedad como camino, o también podemos estudiar otros tratados de bio, neuro, emoción. Mira, yo te voy a decir lo que he encontrado, lo que he compartido. Respeto el sistema de sanación que tiene Luis Elegey, respeto el sistema de biodescodificación de Enrique Corbera, pero hay cosas que en lo personal no practico. Me gusta leer al respecto, me da una idea, pero no me quedo con una idea. En este libro que yo les voy a compartir, que aquí tenemos, en este libro nos habla bien bonito Freud, que se llama Psicoanálisis aplicado y técnica psicoanalítica de Freud. Nos habla
de un psicoanálisis o de una intervención psicológica, y él le llama psicólogos o psicoanalistas silvestres. Así le llama Freud. Y te dice, si tú ves a una persona y luego empiezas a interpretar, eres un psicólogo, eres un psicoanalista silvestre. Eso significa que estás iniciando. Apenas estás iniciando. ¿Cómo osas, dice el texto, hacer un análisis profundo de una persona que apenas conoces? ¿Quién sabe más de su vida que él mismo? Por eso nosotros tenemos preguntas, no respuestas. Las respuestas ya las trae la persona, pero están en su inconsciente. Provienen de su ello o se encuentran reprimidas por el yo. Están ahí, en su inconsciente. Es nuestro deber que se vuelva consciente para él y para nosotros. Entonces, más allá de hacer una interpretación de por qué tiene esa enfermedad, seguramente tiene miopía porque hay algo que no quiere ver. O le salió una catarata por eso. Hay algo que no quiere ver. Pero ¿qué tal si para la persona los ojos, más allá de representar la visión, son el espejo del alma? Y lo que sufrió fue un abuso sexual. Y se nubló su alma ante ese evento. También puede ser una manifestación de. O sea, nosotros no podemos interpretar a la ligera el padecimiento como tercera técnica. Debemos de dejar que la persona nos ilumine. ¿Por qué tiene ese padecimiento específico? ¿Por qué lo está manifestando? Entonces, hacemos preguntas que nos ayuden a la comprensión de tanto a él como a mí. Una pregunta bien sencilla como técnica es, ¿qué significa esta parte de tu cuerpo para ti? ¿Qué representa esto para ti? Pero esa es una pregunta que yo no le hago a los pacientes. Esa es una pregunta que yo le hago a los terapeutas, porque los terapeutas ya tienen conciencia sobre su enfermedad. Entonces les digo, ¿qué representa esto para ti? ¿Por qué es tan complicado tratar médicos? ¿Por qué es complicado tratar colegas? Porque tienen sus mecanismos de defensa de racionalización. Por eso. Así que hay que preguntarle, ¿qué significa esto para ti? Eso solo si son terapeutas. Si no, entonces vas a tener que elegir el camino largo y es preguntarle qué sucedió para entender qué emoción se encuentra guardada ahí y por qué. Cuando tú llegas a ese punto, empiezas a activar un reloj. Porque cuando la persona es consciente para bien y consciente para mal. Cuando tú activas ese reloj, la enfermedad, y eso es importante que te lo diga, la enfermedad empieza a avanzar más rápido. Porque la persona se volvió consciente. Entonces tú activas un reloj, necesitas pararlo, necesitas dar tratamiento para frenar a la enfermedad y para poder ayudar a la persona a liberar su emoción. Cuando lo haces, cuando liberas la emoción, aunque todavía tenga la patología o la enfermedad en el plano físico, cuando liberas la emoción ya no va a avanzar más. Pero tienes que dar un tratamiento en sinergia, una atención en sinergia, tú o con un equipo de trabajo. Pero si tú llegas a la clave de la emoción, se lo vas a poder compartir a tu colega o a tu compañero de trabajo y le vas a decir, encontré esto, te lo mando. Por X, oye, pero puedes compartir esa experiencia profesional. Me equivoqué. Ya al final vamos a dar algún espacio para dudas. Entonces, vamos a estudiar algunas otras técnicas ya tomando en cuenta esto.
que se encuentran en este libro que les comentaba de psicoanálisis aplicado y técnica psicoanalítica. Vamos a hacer una revisión específica de dos áreas para entender algo, ¿no? No voy a poder hacerlo con profundidad por el tiempo y porque pues hay también extraordinarios ponentes en este congreso y también hay que darles el tiempo, pero vamos a ver cuestiones interesantes. ¿Hecho? Esto no se encuentra en esta edición, sino se encuentra, esta revisión es como un dato para mí porque se encuentra en, nuestra, en nuestro PDF, ¿no? Entonces vamos a la página 91. Mira, aquí te dice bien bonito. Consejos al médico en el tratamiento psicológico psicoanalítico. Voy a ponerle como cambio psicológico, pero también es psicoanalítico, ¿no? Mucha gente dice es que el psicoanálisis no es psicología y el mismo Freud la definió como parte de la psicología. Entonces, vean cómo se expresa, es bien bonito, es compleja su forma de hablar, es poética hasta cierto punto, y eso a veces nos aturde, ¿no? Pero es bien bonito, es una forma de expresarlo bien bonito. Las reglas técnicas a continuación propuestas son el resultado de una larga experiencia. Se observará fácilmente que muchas de ellas concluyen en un único progreso. Espero que su observancia ahorrará a muchos analistas inútiles esfuerzos y los preservará de incurrir en peligrosas negligencias. Pero también quiero hacer constar que si la técnica aquí aconsejada ha demostrado ser la única adecuada a mi persona individual, no es imposible que otra personalidad médica distintamente constituida se vea impulsada a adoptar una actitud diferente ante los enfermos y ante la labor que los mismos planteen. Esto es bellísimo, porque hay muchísima gente en la medicina y en la psicología que te dice así se tienen que hacer las cosas, no hay otra forma. Y aquí el mismo Sigmund Freud o Sigismundo nos está platicando de que tú puedes adoptar a esto, de que no es ley, de que depende del enfermo. Eso es algo muy bonito, es algo muy distinto a la idea que tenemos fría y cuadrada de un psicoanalista. Entonces vamos a ver, miren, aquí van a ustedes en su estudio posterior, van a ver inciso A, inciso B, inciso C. Cada una de ellas son técnicas. Nosotros vamos a abordar las técnicas que nos dé tiempo, ¿hecho? La primera tarea que encuentra ante sí el analista, la persona que va a ver esas emociones, que ha de tratar más de un enfermo al día, quizá la que parecerá más difícil, porque ¿cuántas personas atendemos al día? No atendemos a una. Consiste en retener en la memoria innumerables nombres, fechas, detalles del recuerdo, asociaciones y manifestaciones patológicas que el enfermo va produciendo en el curso de un tratamiento prolongado, meses enteros y hasta años, sin confundir este material con el suministrado por otros pacientes en el mismo periodo de tiempo o en otros anteriores. Cuando se tiene que analizar diariamente a 7 u 8 enfermos, el rendimiento mnémico conseguido por el médico ha de despertar la admiración de los profanos, cuando no su incredulidad y desde luego su curiosidad por conocer la técnica que permite dominar un material tan amplio, suponiendo que habrá de servirse de algún medio auxiliar especial. Eso es bien interesante, porque se nos incita a no tomar notas más que en el historial clínico. Y escuchamos a la persona, porque es una plática. Entonces, tomamos una que otra nota, pero estaríamos alterando la clave de esto. Imagínate que tú te sientes, escuches 8 personas lunes, 8 personas martes, 8 personas miércoles, des un taller y tengas 20, 30 personas y cada una te platique de sus experiencias. ¿Cómo mantienes en tu cabeza tanta información? Por eso va a despertar la incredulidad de los profanos, como dice Freud. La regla fundamental en la terapia o en la teoría psicoanalítica que se le va a aplicar al paciente es la asociación libre. Tú le vas a decir a la persona, platica como quieras, habla como quieras, como tú normalmente hablas, como para romper el hielo. Y esto es un fenómeno que yo les quiero compartir como una de las técnicas psicoterapéuticas
más importantes. Algo que se pasa por alto, incluso en los profesionales de la psicología. Ya no les quiero decir en todas las demás terapias. Esta técnica en particular, que siempre se debe de hacer, es el encuadre. Hay que encuadrar al paciente. En el encuadre viene el contrato. Eso no significa que hay que interpretar y definir cómo es. No, el encuadre es una técnica. Hay que darle al paciente una confianza. Para eso sirve el encuadre. Hay que construir un vínculo entre terapeuta y paciente. Y el encuadre lo permite, lo garantiza. En ese momento nosotros le explicamos en qué consiste la terapia que nosotros hacemos, por los distintos tratados internacionales también que debemos de hacer, de forma ética en la medicina. Y yo le digo, mira, tu tratamiento, tu diagnóstico se va a componer de esto, tu tratamiento se va a componer de esto, vamos a estarnos reuniendo. Pero ahorita les explico un ejemplo de cómo lo haríamos, cómo haríamos un encuadre. Así que le explicamos una de esas reglas y lo mejor que nosotros podemos tener es un paciente que nos hable con la neta, que no intente aparentar, que sea sincero con nosotros. Así que hay que darle esa confianza de que sea él. Yo le digo al paciente, tú habla como tú normalmente hablas. En el consultorio no hay bien ni mal. Yo no te voy a etiquetar, no te voy a juzgar. Entonces, considera que eres libre de expresarte en cualquier forma. Si quieres decir es que fui rápido, fui veloz o fui en chinga, como tú quieras. Yo no me asusto, yo te escucho. Entonces le das confianza a la persona de que se puede expresar libremente, de que no va a ser juzgado. Y ten cuidado de no juzgarlo, de escucharlo verdaderamente. Para eso necesitas, no hay cómo definirlo, una empatía, si quieres. Clic. Yo le llamo clic cuando doy clase en las licenciaturas. Necesitas un clic con el paciente. Si en 3 sesiones tú no tienes un clic, si en 3 sesiones incluso ese clic no existe y te enojas con el paciente o te cae mal o hay una energía que dices no me gusta de este paciente, sé honesto y dile, mira, yo no te puedo atender por asuntos personales, que tú vas a tener que trabajar, claro está, pero ese ya es tu rollo. Yo no te voy a atender por asuntos personales, pero te voy a recomendar con esta persona. Y ahí eres sincero, mira, yo llego hasta aquí, no puedo atenderlo. No te puedo atender. ¿Por qué puede suceder eso? Porque a lo mejor la persona te refleja alguien que te lastimó o alguien que te generó daño y con el cual estás muy enojado, X o Y. Pueden suceder cosas y a lo mejor ni sabes por qué. Si no sabes por qué, es profundo en tu inconsciente. Y por eso digo que vas a tener que trabajarlo. Porque si no te va a llegar otro paciente y vas a tener que estar mandando y mandando pacientes a alguien más. Así que nosotros le decimos a la persona, vas a estar tú hablándome en asociación libre y te va a contar toda su historia. A ver, ¿por qué? Tú exprésate. ¿Por qué tienes esto? ¿Desde hace cuánto tiempo tienes? Y te va a estar contando toda la historia. Y tú ahí escuchando, 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 escuchando. ¿Cuál es la técnica que nosotros vamos a usar para escuchar a todos los pacientes, a todos los alumnos, leer libros, que se nos quede, platicar con la familia, que se nos quede y no entrar en un colapso mental cerebral? La técnica magistral que a mí me ha ayudado y me ayudó a sacar 4 carreras técnicas, 2 licenciaturas, una especialidad, una maestría, atender pacientes, dar más de 6, 7 clases a la semana y poder acordarme de la mayoría de las cosas y no entrar en colapso y estar en paz. Se llama atención flotante.
Esa es la técnica. Atención flotante. Y la atención flotante consiste en no prestar atención específicamente a algo. Estar abierto y receptivo a lo que tiene que decir la persona. Oh, hay que trabajar mucho la mente para poder lograrlo, pero todos aquí lo hemos hecho. Se los puedo garantizar. Todos hemos visto una serie, ¿no? O una telenovela, o una saga de películas, como la de las Guerras de la Galaxia, que tiene 9 episodios, o la de Harry Potter, que son 8 películas, o la del Señor de los Anillos, que sumando el Señor de los Anillos y el Hobbit son 6. O vimos la serie de Friends, que tiene muchísimas temporadas, y nos acordamos de los nombres. Nos acordamos y no nos tenemos que aprender el nombre. No decimos, se llama Albus Dumbledore, Albus Dumbledore. O no decimos, el malo se llama Sauron. O no estamos ahí estudiando y repasando cómo es la dinámica social que tienen los amigos en la serie de Friends. No decimos, mira, Rachel, Mónica, Chandler. No lo estamos repasando, no lo estudiamos, solo lo vemos. Lo vemos sin pensar en nada, solo siendo espectadores. Y a lo largo del tiempo vamos recordando todo. Todo lo que pasó en la película, todo lo que pasó en la historia, todo lo que pasó en la saga de la Guerra de las Galaxias, los nombres, los momentos, los sucesos, el color de las espadas, el nombre de los hechizos en Harry Potter, los conflictos que tuvieron en la serie de Friends. ¿Y tuvimos que estudiarlo? No. Es porque lo recibíamos con una atención flotante. Si nosotros desarrollamos la atención flotante, es crucial, es vital, porque podría parecer, ¿y esa, para qué me va a servir esa técnica? Es crucial para poder hilar su padecimiento físico con su origen emocional. Y es aquí lo más importante en una terapia psicológica. Mi consciente con su consciente, mi inconsciente con su inconsciente. Yo hablo desde el consciente, pero escucho desde mi inconsciente y también con mi consciente lo que el paciente quiere decir. Por eso, cuando tú vas a recibir a un paciente, tu celular apagado, ni lo pelas. O sea, todo ya es bien sabido para toda la gente cercana a mí, que si yo estoy en consulta no pelo mi celular, que si yo estoy ahorita hablando con ustedes no pelo mi celular. Lo importante en ese momento es lo que me está diciendo el paciente. Estoy totalmente abierto y receptivo en mi consciente y en mi inconsciente lo que me dice para poder hacer la hilación, el lenguaje de las ramificaciones y escucharle y poderle preguntar para que entre en conciencia. Pero mi conexión no la hace mi cerebro lógico. La conexión se hace desde el inconsciente. Como dice Freud, los profanos lo llamarán intuición, pero es inconsciente. Al final proviene del inconsciente esa conexión y dices, seguramente es por esto. Y le haces una pregunta que va a llevar a la persona en una crisis, a una crisis controlada. Tú vas a controlar esa crisis porque va a enfrentar y confrontar emociones. Y va a decir, wow, me di cuenta de esto. Por eso, algo bien importante en el encuadre es decirle a la persona, habrá días que tú salgas de la consulta feliz y digas, estoy progresando. Y habrá días que tú salgas de la consulta y salgas triste y digas, estoy empeorando. Porque lo que trabajemos en lo físico y en lo emocional te puede llevar a sentirte de esa forma. Es importante que me digas todo, lo que se te cruce. Y así te van a decir personas y ustedes van experimentando en consulta que la persona te está diciendo una cosa y salta de conversación a otra. Es súper importante porque es simbólico. Y ya o sea, podría hablarles de muchas cosas, pero pues por el tiempo no podemos, pero tenemos una estructura real, una estructura simbólica y una estructura imaginaria.
que conforman todos los procesos internos y cómo nosotros lo traducimos. Por eso lo decimos como lo decimos y de la forma en la que lo decimos. Y saltamos de una conversación a otra que para la persona externa a lo mejor no está hilada, pero para nosotros sí. Y es de alto contenido simbólico. Por eso uno de los primeros textos de Freud fue la interpretación de los sueños, porque los sueños hablaban de lo simbólico inconsciente, la forma en la cual el inconsciente buscaba hablarte. Pero ese también es otro tema. Entonces, nosotros cuando hacemos y nos dejamos a la consulta, podemos hacer esa hilación desde nuestro inconsciente y traducirla y decir, puede ser porque te hayas sentido de esta forma. En tal sesión tú me dijiste esto. Y entonces hila a la persona, match, y entiende por qué está como está y dónde está. Es cuestión de práctica hacer ese tipo de conexiones. Pero nuestro cerebro, si nosotros nos abrimos, tiene la posibilidad de hacerlo, desde nuestro inconsciente, aclaro. Pero para eso nosotros tenemos que sanar, porque si no, yo le voy a proyectar mis heridas a la persona. Y entonces a lo mejor yo tuve un evento en mi infancia con mi padre y yo me quedé muy molesto y la persona me está diciendo y me está relatando una situación parecida a la mía, pero que no es la misma. Y entonces dices que yo tengo esta sensación con mi papá y no sé qué es. Y tú le dices, enojo. Y ahí ya metiste toda tu cucharota. Entonces la persona dice, sí, creo que sí, enojo. Y ahora la persona, además de tener la emoción que tenía su padre, tiene enojo porque tú se lo dijiste. Ahí lo mejor es decirle, exprésalo, cómo lo sientes, para que la persona llegue a la emoción. Si no, tú vas a meter tu cucharota y lo que tú estás haciendo es proyectando en la persona. Por eso es súper importante que una persona que está en el camino de la terapia, médico, fisioterapeuta, nutriólogo, mismo psicólogo, medicina alternativa, de vez en cuando se trata emocionalmente. Sino, ¿qué haces con todo eso que te cargas? Porque nos lo cargamos de cierta forma. Y eso nos puede hacer daño después a nosotros. Energéticamente tenemos nuestras plantas, nuestras cactáceas, ahí nuestros órganos, nuestras sábilas, en nuestro consultorio que van absorbiendo, transmutando y depurando la energía. Pero emocionalmente, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Entonces hay técnicas, pero también ese es otro tema. Entonces, vamos con otra parte antes de llegar a las dudas. Bien, aquí les pongo esto, ¿no? Hay toda esta información. Entonces, vamos a pasarnos a la otra revisión, que es en la página 102, y aquí nos va a dar elementos bien importantes para encuadrar, que es con lo que quiero terminar. La iniciación del tratamiento. Si intentamos aprender en los libros el noble juego del ajedrez, no tardaremos en advertir que solo las aperturas y los finales pueden ser objeto de una exposición sistemática exhaustiva, a la que se sustrae, en cambio, totalmente la infinita variedad de las jugadas siguientes a la apertura. Solo el estudio de las partidas celebradas entre maestros de ajedrez puede cegar esta laguna. Esto significa que la práctica, podemos leerlo en teoría 1000 veces, pero solo viéndolo en la práctica podremos hacer estos análisis y estos cortes terapéuticos. Pues bien, las reglas que podemos señalar para la práctica del tratamiento psicoanalítico están sujetas a idéntica limitación. En el presente trabajo, bueno, aquí nos habla de cómo lo va a reunir y qué es importante, ¿no? En esta iniciación del tratamiento con un periodo de prueba de algunas semanas tiene además una motivación diagnóstica. Muchas veces, al encontrarnos ante una neurosis con síntomas histéricos o obsesivos no muy acentuada y relativamente reciente. Esto es ante una de aquellas formas de neurosis que consideramos más apropiadas para el tratamiento analítico. Tenemos que preguntarnos, sin embargo, si no se tratará de un caso inicial de una demencia precoz, que al cabo de más o menos tiempo mostrará francamente todo el cuadro sintomático de esta afección. Aquí hay que recordar la historia, el momento histórico en el que se escribió este texto
¿Y por qué se estaba platicando así? Porque estaban buscando algo en específico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiere decir Freud con esto? Que es importante tener un periodo de prueba de algunas semanas para hacer un clic, para poder observar adecuadamente a la persona. Mientras tanto, no hay tratamiento. Mientras tanto, nosotros escuchamos, no decimos, no hablamos. Eso es bien importante, no meter nuestra cucharota en los procesos emocionales de las personas si no tenemos ni idea de qué es lo que se está encontrando dentro de su mundo interno. Si no, vas a escuchar historias en las cuales el paciente llora y el terapeuta llora con el paciente y le dice, sí, sí, es un maldito, mejor divórciate. Entonces, se dan tantas directrices de esa forma que acaban alterando la vida emocional de la persona de una forma sin precedentes. Entonces, algo aquí es bien importante. Mira, las conferencias prolongadas con el enfermo antes de dar principio al tratamiento analítico, la sumisión anterior de aquel a otro método terapéutico y la existencia de una relación de amistad entre el médico y el enfermo determinan ciertas consecuencias desfavorables. Desfavorables. Por eso es importante preguntar si se han tratado de otra forma, de qué forma se trataron y hasta dónde llegaron, para tú partir de ahí. De qué le dijo el terapeuta, cómo lo sintió, por qué está contigo, por qué cambió de terapeuta. A veces no lo tomamos en cuenta. Es importante saberlo. Te va a dar luz en los procesos. Y si ves que la persona se fue por un mecanismo de defensa, seguramente cuando tú toques la herida también se va a ir de ti. Entonces tienes que buscar una forma inteligente para que eso no suceda. Si hay una relación de amistad, va a ser bien complicado que tú puedas tratarlo. No por ti, porque a lo mejor tú has trabajado internamente y estás en un equilibrio inmenso y casi de iluminación y tú no te tomas las cosas personales ni proyectas y has sanado mucho en ti. Pero la persona te conoce y al conocerte puede generar procesos fuertes en la parte emocional. Yo te voy a decir algo. Hay pacientes que se quedan tan gratos del trabajo que he realizado que me dicen, me gustaría que fuéramos amigos. Yo le digo, claro, hay que terminar tu trabajo. Hay que terminar por lo que estás aquí. Y ahí tendremos que esperar tiempo para poder entablar una amistad. Porque ahorita no se puede. Y si entablamos una amistad, yo ya no podré tratarte nunca más. Entonces, ¿quieres al amigo o al terapeuta? Cuando, sobre todo, trato la parte emocional. Pero si van por un aspecto clínico, siempre voy a tratar la parte emocional. Es súper importante, si se puede, abstenerse de hacer un tratamiento, sobre todo emocional, a personas cercanas. A lo mejor si tú tienes tu pareja y le duele la cabeza o tiene alguna situación, tú le puedes poner una aguja de acupuntura, le puedes hacer un té. O sea, eso no va a generar ningún problema. Pero si te empieza a hablar de su situación emocional, dile, yo te escucho, yo te entiendo, soy tu pareja, pero yo no soy quien ni la persona adecuada para ayudarte a resolverlo. Entonces los mandas, los mandas a terapia. Y es lo mejor que puedes hacer. Entonces, miren, hay muchísimas cosas aquí que forman parte del encuadre. Todo esto forma parte del encuadre que va desde cómo escuchar a la persona, que es con atención flotante, hasta cuánto le vas a cobrar y por qué. Eso viene aquí en este texto. ¿Y por qué es importante cobrarle? ¿Y por qué es importante que aunque no vaya a la consulta, si te cancela una hora antes, te la tenga que pagar? Eso es súper importante. Y ahí se expone en este libro de Freud. Así que lo más importante del encuadre es poner las reglas del juego, cómo va a ser el diagnóstico, cómo va a ser el tratamiento, en qué va a consistir en la parte física, en qué va a consistir en la parte emocional y en la parte energética. ¿Cuál es tu objetivo y cuál es el motivo de la consulta?
y ahí le vas a dar toda la confianza a la persona. Por lo tanto, para garantizar un encuadre favorable, es necesario ajustar un día y una hora. Los martes a la 1 de la tarde. Y a la 1 de la tarde lo tratas. Porque si no, entonces, ¿dónde quedó la confianza? Yo sé que hasta estas alturas tienen ya bastantes dudas con las que podemos platicar y hay muchísima información que habla de los procesos emocionales y de los procesos físicos. Pero con esta pequeña guía espero que tengan ya una luz en el camino para hacer sus investigaciones y sobre todo leer. Aquí nuestra querida doctora Angie nos hizo el favor en la transmisión de colocarnos un grupo de WhatsApp al cual ustedes pueden darle clic y van a ingresar a un grupo de WhatsApp y ahí yo les voy a pasar este libro, así si tienen alguna otra duda, otros libros que les puedan ayudar a resolver esta situación y también los próximos talleres que tenemos en puerta. Pues por mi parte es todo por el momento y pues estoy al pendiente de sus preguntas. Muchas gracias. Misra, qué honor, qué orientación le has dado a los terapeutas, qué extraordinaria forma de orientar a quienes nos dedicamos a la terapia y que no somos especialistas en psicoterapia o que no somos psicólogos. Creo que esta información ha resultado bastante productiva para los terapeutas y como bien tú dices, surgieron un montón de dudas que tienen que ver con el tema. Te voy a decir algunas, tenemos todavía 20 minutos. Nos dice Alexa, a veces el paciente no recuerda el hecho traumático. ¿Cuál sería el protocolo por parte del terapeuta para poder localizar la raíz del problema? ¿Podría ser una intervención desde el Hayá o no necesariamente? No necesariamente. Ahorita no nos vamos a meter en la parte del alma. No nos vamos a meter en la parte del alma porque es natural, es normal. Y incluso nosotros mismos tenemos situaciones dolorosas. Freud le va a llamar a eso penosas. Tenemos situaciones dolorosas que no nos acordamos. Y es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa es la amnesia. No nos acordamos. Por mucho que hagamos esfuerzos, incluso regresiones, no nos acordamos de lo que sucedió, pero créanme que en el proceso emocional yo le pregunto a la persona y me dice, no me acuerdo o no sé por qué lo hice. Y llega el punto en el que entra en una especie de iluminación, sus ojos se van y se les abre el recuerdo. ¿Por qué no nos acordamos? Porque seguramente lo que vivimos fue tan fuerte que para salvaguardar la integridad de la personalidad se generó ese mecanismo de defensa. Entonces, si la persona no se acuerda, tampoco le piques. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Yo lo que les pregunto para poder yo continuar con el tratamiento es, bueno, no es necesario que te acuerdes, pero cuando piensas en eso, ¿qué sensación tienes? Porque lo que importa, más allá del evento, y es por ello que no soy yo psicoanalista, porque para el psicoanalista lo importante es el evento, lo que importa es la emoción, para el punto de vista físico. O sea, ¿qué emoción hay detrás del padecimiento? Tú liberas la emoción y liberas el padecimiento físico en el plano de la emoción. Qué interesante. Muy interesante lo que dices. Y fíjate, aquí hay otra pregunta de Marta Edith Alvisuri. Dice, en otras formaciones nos dicen todo lo contrario, que no nos involucremos mucho o que no platiquemos mucho para no engancharnos con el paciente. Entonces, lo más funcional es sí hablar. Oh, sí, eso es padrísimo, ¿eh? Porque es un debate bien impresionante en el cual incluso hay terapeutas en la psicología que te dicen que tú, mientras menos hables, mejor. Más callado y escuchar a la persona. Hasta te dicen que tu consultorio no tenga casi nada de muebles, que solo estés prácticamente una silla, un escritorio y otra silla. Y que tú hables poco y escuches todo. Es importante escuchar a la persona. Es súper, súper, súper importante escuchar a la persona. Pero si tú dices, bienvenido, ¿en qué te puedo ayudar? Y no entablas una comunión, se vuelve frío. Pensamos mucho en la psicología y en el psicoanálisis de esa forma. Cuando el mismo texto freudiano, ustedes lo van a leer aquí,
te dice que sí expreses, que sí hables. ¿Qué es lo que yo no voy a decir? ¿Cómo yo no voy a intervenir? Si la persona me dice, es que sufrí tanto por esto, yo decirle, sí, es que tienes razón. O sí, sí es un maldito. O no, no es tan difícil, no creas, no es tan problemático. Te estás ahogando en un vaso de agua. Esas intervenciones son las que nos tenemos que callar. O sea, no somos jueces de la persona, porque eso es un juicio finalmente. No soy un juez de la persona, soy una escucha. Y entonces puedo platicar cualquier cosa que le pueda ayudar a la comprensión de su proceso. Desde la teoría, mira, tal autor menciona esto, mira, esto sucedió en tal lugar. Y romper esa barrera de frialdad que pensamos que debemos de tener. Porque somos seres humanos nosotros también. Lo que sí no hay que hacer es contarles toda nuestra historia y si le preguntamos cómo está, porque hay pacientes bien hábiles, le dices, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien, bien, aquí. Y como tenemos redes sociales y a veces los pacientes nos siguen en las redes sociales, te dicen, ay, vi que pasaste por esta situación. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo resolviste? Y así te va llevando al paciente y como lo mejor que nos encanta a los seres humanos es hablar de nosotros mismos, pues mucha gente se engancha y empieza a platicar, ¿no? Su experiencia y ahora el paciente es el terapeuta. Y eso es un mecanismo de defensa, ¿eh? Entonces, yo lo que les digo y cómo corto a los pacientes es diciéndoles, muy bien, aquí el terapeuta soy yo. Entonces ahí le pones un freno y dices, esta es la relación y este es el contrato que tenemos. El terapeuta soy yo y mi pregunta es hacia ti, ¿cómo estás tú? Entonces la persona lo entiende y ya rompes ese mecanismo de defensa y avanzas al proceso terapéutico, porque también a lo mejor en una sesión previa llegaste al punto emocional que está generando su enfermedad y te empieza a platicar y a orientar la plática, el paciente, a otras cosas que nada tienen que ver con lo que revelaron en la consulta anterior. Yo los dejo hablar 30 minutos y a los 30 minutos le digo, mira, y agarro mi reloj y le digo, llevamos 30 minutos hablando de esto y no hemos abordado este tema que surgió en la consulta pasada. Entonces la persona entra en silencio porque eso también es un mecanismo de defensa. ¿Cuánto debería de durar? También lo van a ver aquí. ¿Cuánto debería de durar la consulta? Yo, por lo regular, 45, 50 minutos, una hora. No más, porque si no se fortalecen los mecanismos de defensa. Hay terapeutas que se avientan 4 horas, 3 horas con sus pacientes por buena onda, pero ustedes dense cuenta que si se avientan 3, 4 horas, hablan de lo mismo y están en círculo. Entonces lo importante es pararlo a la hora y puedes elegir cualquier técnica para parar ya en la parte terapéutica que nos va formando pues la enseñanza es hacer especies de cortes terapéuticos para que la persona entre en conciencia y se quede durante una semana pensando en la pregunta que le hiciste, para que llegue con una respuesta, ¿no? Y ya te pueda revelar eso. Entonces, si bien no vamos a hablar de nosotros, yo no hablo de mí mismo en la consulta, pero sí me pongo a platicar, o sea, no soy una persona fría. Busco no emitir juicios, busco no hablar de mí, pero sí vamos a entablar una plática con la persona. A ver, amigos, tenemos a los mejores expositores líderes y ya se han dado cuenta que el maestro Israel tiene una gran experiencia en psicoterapia. Dice Javier Fernández, maestro, soy ferviente estudiante de la Cábala judía, porque bueno, no lo mencioné, pero Isra también tiene muchos años estudiando también la Cábala. Dice, ¿dónde imparte su enseñanza? Y por otro lado, ¿cuál es su opinión de la escuela de su discípulo de Freud, Carl Gustav Jung? Bueno, de Jung. ¿Qué opinas? Sí, mira, hay muchos grandes enfrentamientos en el psicoanálisis. A mí me gusta mucho estudiar los chismes bíblicos, los chismes de todo lo que me gusta, de todo, o sea, de la medicina alternativa me metí a estudiar los chismes de los autores, ver cómo fue su vida, por qué llegaron a las conclusiones que llegaron. Y de los 3 grandes enfrentamientos que tiene el psicoanálisis, como el de Anna Freud y Melanie Klein, o
Hay uno que es el de Carl Jung y el de Sigmund Freud, que es una historia de amor verdaderamente, porque empezó con cartas y se engancharon en el conocimiento y es un amor a la sabiduría que empezaron a desarrollar. Cuenta la historia que hablaron, Freud lo recibe en casa a Carl Jung y se ponen a hablar y ya lo acompaña a su habitación y se quedan hablando en la puerta de la habitación y se regresan a la sala a seguir hablando toda la noche. Entonces es algo muy bonito, pero Carl Jung desarrolló una tendencia mística. Hizo un viaje que hay dos libros bien importantes de Carl Jung, que es el libro rojo de Jung y el libro negro de Jung. De hecho, aquí tengo todos los tomos de Carl Jung. Y, ¿Y qué es lo que él ve? Él ve la parte espiritual. Él ve muchísimo cómo las culturas antiguas hablaron de la espiritualidad. Pero recuerda que Freud lo que quería era ciencia. No significa que Freud estuviera en contra de los pensamientos de Jung, pero a Freud ya lo estaban crucificando porque había dicho una serie de cosas como que los niños tenían sexualidad y conciencia de su sexualidad y ya lo estaban crucificando. Entonces, él quería hacer un método científico y si le hacía caso a las aportaciones de Jung, le decía al mismo Jung, oye, nos van a ver como locos. Estamos haciendo un esfuerzo aquí. Entonces empezó ahí la disonancia y pues se separaron. De hecho, para los psicoanalistas, aunque Carl Jung preside la Asociación Psicoanalítica Internacional, el primero, porque le gustaba más la política y todo ese asunto, no es considerada su enseñanza psicoanálisis, es considerado humanismo para los psicoanalistas. Y en la Kabbalah, yo imparto en la nube etérica. Ahora, hoy en día, todo por internet lo estamos haciendo por la situación. Entonces, pues ahí pueden seguirme en mis redes sociales y tenemos talleres de Kabbalah, de medicina alternativa también. Y pues con gran descuento a todos los que sean socios de FIDAM. Y una última pregunta, bueno, que creo que ya va de la mano con esta pregunta que hace Harimar, ya la contestaste, bueno, tiene relación, porque ella pregunta, ¿qué piensas en tu experiencia cuando el terapeuta se engancha con las emociones del paciente? Va de la mano con lo que ya nos contestaste con el congresista pasado que hizo la pregunta. Y una última pregunta que me parece interesante, Isra, nos pregunta aquí, bueno, dice Claudia Mendoza, no comprendo por qué no se puede atender al consultante en lo físico, energético y emocional. ¿Por qué no se puede atender en los 3 niveles? No, sí se puede. Sí se puede. De hecho, toda mi propuesta es que lo atiendan en los 3 niveles. Pero hay veces que es tan fuerte la carga emocional que yo veo, eso es en lo particular, es tan fuerte la carga emocional que yo veo en la persona que generó la enfermedad que yo decido enfocar todo mi esfuerzo en tratar la emoción, porque es tan fuerte y hay que resolverlo. Y yo ya canalizo las otras partes. Pero sí, ustedes claro que pueden atender las 3 partes. De hecho, yo les aliento a que atiendan las 3 partes. Y el comentario o la pregunta anterior, mira, hay procesos importantes que se llaman transferencia y contratransferencia. Cuando yo tengo una contratransferencia son las emociones que emanan de mí como terapeuta al paciente. Y eso cuando yo lo detecto y digo, me puse de su lado o me puse en su contra o me sentí así por lo que dijo o me resonó, tienes que ir a terapia. Tienes que ir a terapia a resolverlo para dejar de proyectar lo que tú traes en la persona. Isra, donde, bueno, la gente está preguntando que si das cursos de precisamente de psicoterapia, de cábala. Y bueno, es que amigos, Isra tiene más de 25 años desde que nació, creo que ya estaba como que en estos rollos. Entonces, obviamente, aquí Isra nos comparte una pequeña parte de toda su experiencia, pero él hace un montón de cosas, da un montón de cursos. Y para toda la gente que está preguntando dónde se puede formar con el maestro Isra, en la descripción de este video está un grupo de WhatsApp que es de Isra, donde ustedes ahí se meten y ahí pueden tener contacto directo con él porque les va a compartir el libro que ya a lo largo de su charla los ha estado presentando. Entonces tienen que irse directamente con él a ese link, le dan clic y los va a mandar directamente al grupo de WhatsApp. Ya tienes programada toda tu programa académico de noviembre, Isra, para que la gente lo sepa, bueno, que está aquí conectada aprovechándolo.
Sí, mira, a ver, te lo muestro rápidamente. Sí, Tenemos sí, varios Isra. talleres. Sí, Ahora por sí que favor. sacamos un calendario de actividades muy, muy bonito. Y ahorita llevamos una dinámica con los grupos que tenemos. Tengo grupos que ya tienen 10 años conmigo estudiando, entonces a veces la dinámica ya es un tanto distinta, ¿no? Porque ya hay cosas que ya les expliqué a ellos y para no retrasarlos también en su proceso. Miren, este es como el calendario de actividades que tenemos en noviembre. Tenemos cursos del árbol de la vida, un curso de milagros. Este en específico es todos los lunes a las 8 de la noche en mi página de Facebook. Este es el curso que no tiene costo. Estamos viendo un curso de milagros, no tiene costo. Tenemos numerología, pero esta ya es una numerología a nivel intermedio, café y tarot. Estamos aprendiendo aquí. Este también es un curso intermedio ya de personas que ya saben tarot. Estamos viendo técnicas de interpretación. Tenemos un taller de velas. Ana Bejoa, que es una oración muy poderosa en la Kabbalah, muy fuerte porque esconde códigos sagrados bien fuertes y lo vamos a desmenuzar estos días. El taller de nombres de Dios y una plática sobre la muerte para poder dejar de tenerle miedo y entender cómo funciona desde el punto de vista aquí de una lectura llamada El Bardo Todol, que es una información budista. Esto es el 30 de noviembre. Todo esto yo lo voy publicando en mi Facebook, en mi muro y en mi página. Entonces, pues, bienvenidos a todos y muchísimas gracias, doctora Angie, por la enseñanza, por el compartir, por este gran congreso que está padrísimo. He visto a todos los ponentes, todos grandes maestros y a veces amigos y compañeros, ¿no? Y pues muchísimas gracias por la invitación. Isra, muchísimas gracias a ti, siempre tú apoyando, compartiendo también. Eres un gran líder espiritual, un gran guía, que bueno, lleva ya muchísimos años de trayectoria y por supuesto que es un honor tenerte aquí en tu casa. Sabes que te aprecio muchísimo, que te tengo un cariño bien especial y que te estoy muy agradecida también por todo lo que has compartido. Y no solamente tú, sino también pues bueno, hablabas hace un momento, o al principio de la charla, hablabas de una forma tan bonita de tu mami, de la doctora Susana Rivera, que la vamos a tener también aquí en el Congreso. Ella estará el día sábado y es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias, mi querido Israel. Te honro, Gracias a gracias. ustedes y cascadas de bendiciones. Y no se vayan amigos porque seguimos con nuestra programación, programa académico 1220. Viene el maestro Gerson López desde Venezuela con el tema alineación magnética, las tres fuentes de la salud. Recuerden, en la descripción de este video está el grupo de WhatsApp para que ustedes sigan a Isra en sus redes y los agregue ahí al grupo y les mande todo el material que él ya nos ha comentado que nos va a compartir. No se vayan, congresistas. Gracias a todos y compartan este video. Chao.